Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy con los analistas para rebasar la actualidad y fijarnos en aquellos aspectos que conservadores y liberales, demócratas y republicanos quieren ponerle el acento. Hoy lo vamos a hacer con Wady Gaitán. Es analista conservador, es vocero de la Iniciativa Libre y fue director de comunicación del congresista Carlos Curbelo. Señor Gaitán, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y con Federico de Jesús, analista demócrata, estratega de comunicación, ex portavoz de la campaña de Barack Obama en el 2008. Señor de Jesús, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Oigan, el reporte del FBI, me gustaría que fuera el primer punto del análisis de esta noche, ese incremento de los crímenes de odio en un 17% en el 2017, valga la redundancia. Es el incremento interanual más significativo desde el 2007, en los últimos 10 años. Y revela que los afroamericanos, los judíos, los homosexuales, es decir, los crímenes por raza, por etnia o por pasado, son los que más preocupan y que forman parte de esas agresiones, más de 7.000 durante el 2017 en Estados Unidos. Una primera reacción, señor Gaitán. Sí, yo creo que en los últimos 10 años nuestra nación se ha visto una división grande, mucho más allá de la política. Esta división, desafortunadamente, yo creo que la gente, por alguna razón, ven el odio como una solución a la división que nosotros tenemos. Yo creo que no hay que esconder el ser que estamos divididos como naciones, o que hay desacuerdos en algunas veces en nuestra perspectiva hacia una persona. Yo creo que tenemos que más bien hablar de esto, y el ser que alguna gente usa el odio o la violencia es algo que ambos partidos, nuestros líderes de comunidades, los pastores, no importando la religión, y nuestros líderes en la política, tienen que juntarse y hablar en contra de este vehículo de la división. Y creo que es importante que nos unamos en contra de este tema. Estoy de acuerdo con Wady. El país está dividido no solamente políticamente, sino que la política se ha convertido en una identidad cultural. Y lamentablemente, pues, a veces los extremos y las palabras que incitan a la violencia se han apoderado de parte del discurso político. Yo lo que creo es que, mira, estos crímenes de odio fluctúan, ¿verdad? Pero lo que ha cambiado, si habría que identificar algo del 2016 al 2017, es que ciertos grupos se sienten que tienen permiso para decir o actuar de manera racista o xenofóbica, en parte porque el presidente siente el ejemplo. Él dijo que una marcha de neonazis tenía gente buena en ambos lados, y hay veces que no hay un debate, hay veces que hasta republicanos y demócratas se unen y dicen eso está mal, y lamentablemente no vemos ese mismo liderato de la Casa Blanca. ¿Es responsable el presidente Trump? No creo que es responsable en el sentido que uno no puede decir que el presidente me dio permiso porque él caracterizó de una forma una marcha. Pero sí creo que como un líder moral, que es nuestro presidente, él sí ha creado un ambiente donde algunos individuos se sienten más en el derecho de actuar de una forma. Se sienten como si el líder o el maestro, poniéndole ese título al presidente, no lo van a corregir. Y eso sí, en esa área se ha equivocado el presidente. Pero cada individuo tiene que tomar responsabilidades por sus propias acciones. Definitivamente. La pregunta es qué hacemos al respecto. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad, tanto los que estamos de analistas, los reporteros, los políticos, de bajar un poco el diapasón del discurso público. Nos gustaría obviamente que el presidente hiciera lo mismo. Hay que ajustar ciertas políticas públicas. Yo creo que el control de armas por fin se tiene que atender. Espero que ahora los demócratas en el Congreso lo atiendan. Y creo que el presidente en algunas ocasiones dijo que estaría dispuesto a evaluar algunas medidas. Así que me gustaría que él y Nancy Pelosi se sentaran y negociaran. Eso es lo que el pueblo debe esperar de sus políticos. ¿Usted cree que en esta nueva etapa, después de las elecciones de medio término, va a haber espacio para los acuerdos, para el bipartidismo? Bueno, yo no voy a predecir que ese va a ser el ambiente que va a reinar, pero definitivamente hay lugares donde se pueden identificar áreas que se puede trabajar en común, y esa tiene que ser parte de la misión de los demócratas y del presidente, los dos. Yo voy a ser positivo y voy a calcular que en el futuro sí, que cuando los demócratas tengan ahorita en enero el control de la Cámara Baja, que los republicanos se van a ver forzados a negociar. Lo que va a ser interesante va a ser la dinámica, que sabemos que los demócratas van a querer
moverse hacia adelante con las investigaciones hacia el presidente, las investigaciones de Rusia, los impuestos de él, y ahí va a ser lo difícil porque el presidente yo creo que no se va a ver en una posición que va a querer negociar con un grupo que a la misma vez lo está investigando. La realidad es que el deber de un presidente, de los republicanos y los demócratas, es de poner al lado cualquier tipo de controversia y enfocarse en los temas de la economía, reformas migratorias, reformas al sistema de crímenes y llegar a un acuerdo. Lo vimos en los años de Bill Clinton. En los años de Bill Clinton hubo verdaderamente negociaciones y hubo un proceso en cual ambos partidos pudieron traer algo a la mesa y traer una solución. Hablando de cuestiones de la actualidad y hablando de los 2 años que vienen, algunos ven en estos próximos 2 años como ya el inicio de la precampaña para las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. Y en esa precampaña, en Estados Unidos, en los partidos de Estados Unidos, suele haber lo que se conoce como primarias, es decir, aquellas elecciones en las que los de cada partido, los demócratas por un lado y los republicanos por otro, escogen a quien quieren que les represente en las elecciones, en la campaña presidencial. Habitualmente, cuando un presidente busca la reelección, no hay voces, no hay candidatos dentro del partido que le hagan sombra o que le busquen o le disputen el liderazgo, entre otras cosas porque el partido lo que quiere es centrarse en la reelección del presidente. Pero en esta ocasión parece que es distinto. Hay una encuesta que explicábamos antes que revela que 7 de cada 10 estadounidenses está a favor de que haya un candidato alternativo al presidente Trump dentro del Partido Republicano, y entre los republicanos per se, casi la mitad, 43%, creen que eso sí es así, tendría que ser así. Y varias voces, varias caras se dejan querer. ¿Creen que el presidente aceptaría un candidato interno sin sacar toda su artillería como lo hace con los demócratas? No, yo creo que el presidente y lo que es el Comité Nacional del Partido Republicano, el cual muchos miran como una extensión del presidente en la ala política, ambos salieran en contra de este candidato. Yo creo que es muy interesante, el 43% de los republicanos que estén a favor que haya una contienda en la primaria es un número muy alto, no es la mayoría, pero los partidos siempre lo que menos quieren es que haya una contienda dentro del partido, pero al final del día yo creo que el presidente va a salir fuerte en contra de cualquier candidato o cualquier persona que hable de un rumor de salir en contra de él. La competencia no le beneficia. Pero ojo, la consecuencia de eso es que los votantes de ese candidato alternativo podrían sentirse también atacados, porque si, por ejemplo, fuera Jeff Flake o Kasich, el gobernador de Ohio, y el presidente Trump está atacando al candidato que yo quiero darle apoyo, sienten como si son atacados si ellos. se sentirían atacados, o sea, ¿cree usted que sería inteligente por parte de Trump atacar de manera tan virulenta, como decía usted ahora, a un candidato de su propio partido con el peligro de enajenar a parte de su electorado? Yo creo que no sería inteligente en el sentido que si teniera un impacto, pero al final del día yo creo que le beneficia más salir en contra de ese candidato por 2 razones. Uno, la base de él lo van a ver como un campeón, lo van a ver como alguien que está peleando por su puesto, y ese le va a ser el beneficio más grande para él. Yo no le veo muchas posibilidades a un candidato que reta a Trump, porque él ha conseguido el apoyo de la base del Partido Republicano, ha consolidado ese apoyo, a pesar de que cuando en las primarias republicanas él contaba con el 20% de aprobación y ahora cuenta con más de 80 o 90 en algunos sectores conservadores. Pero creo que sería saludable para la democracia de los Estados Unidos y para el Partido Republicano tener ese debate de ideas, ya que Trump en realidad para algunas cosas no es tan republicano y ni tan conservador, y yo creo que ese debate en el seno del Partido Republicano sería saludable. Sería la primera vez, yo creo, en una primaria a donde un candidato ala al otro al centro. Usualmente las primarias existen y ambos compiten para ver quién está más a la extrema derecha o a la extrema izquierda, dependiendo si es el lado demócrata. Esto yo creo que sería la primera vez que sucede a donde el candidato más bien lo ala hacia el centro del partido. ¿Qué le interesa más al Partido Republicano? ¿Ser fiel a sus principios históricos anteriores al presidente Trump, que como decía ahora Federico de Jesús, esta presidencia se ha alejado un poquito de esos valores republicanos tradicionales, o estar en el poder aún sabiendo que Trump no representa esos principios del partido históricos? Yo creo que la tercera opción es que haya un demócrata, y yo creo que cuando ellos se ven entre las opciones, queremos otro candidato
que represente al 100% nuestros valores, o este candidato que sabemos que probablemente va a ganar, pero no representa todas nuestras elecciones? Yo creo que van a ir con Trump. Trump no representa puramente todos los principios conservadores, pero poniéndolo a la par de un Bernie Sanders o alguien de esa rama del Partido Demócrata, la gente va a querer a Trump, aunque no estén de acuerdo con la retórica que él usa. Yo creo que lo interesante es que la radicalización del Partido Republicano es lo que da pie a Trump. Sin embargo, esa radicalización, como gente como Ted Da pie Cruz, a Trump a ganar las primarias y luego la presidencia. exacto, pero lo irónico de eso es, ¿verdad?, que esa radicalización incluía básicamente un purismo a los valores conservadores, y el que más purista era el que ganaba, y de repente viene Trump, suena combativo, pero en sus políticas de aranceles, en sus políticas con Rusia y en otras, en realidad no es tan conservador. Así que él ha cambiado su partido, y todo lo de la crítica del Tea Party, del gasto en el gobierno, subieron el déficit 1.5 trillones de dólares. Así que en la práctica, como han gobernado estos últimos 2 años, yo no creo que ha sido de acuerdo a los principios del Partido Republicano. Vamos a cambiar de asunto. Una encuesta de Gallup revela que la estrategia de Trump en contra de los medios de comunicación no está dando buen resultado. ¿Saben aquella frase que se filtró de una conversación que tuvo entre bambalinas el presidente con una periodista de 60 Minutes, en las que Trump le reveló que en los ataques a la prensa y el desprestigio en los medios tenía como finalidad que cualquier información que luego saliera que le criticara, él lo ponía en esa sombra de duda y así desactivaba la credibilidad de esa información. Si bien es cierto que hasta el 2016 cayó la credibilidad de los estadounidenses en los medios de comunicación, en los últimos 2 años, que son los 2 años de la presidencia casualmente de Donald Trump, se ha incrementado. Estaba en el punto más bajo en décadas, en el 2016, con el 32%, y ha aumentado a el 45%, el punto más alto desde el 2009. ¿Fracasa Trump intentando desacreditar a los medios? Es que le fracasa en cierta área de la nación o a ciertos individuos dentro de la nación. La base de él, yo creo que siempre le creen. Yo creo que ellos miran a cualquier medio de comunicación que sale en contra de él como un ataque. Y yo creo que la realidad, cuando hablamos de la relación entre Trump y los medios, yo creo que ambos tienen que tomar un paso hacia atrás, verse en el espejo y ver que ellos tienen mucho espacio para crecer y para mejorar. Estoy hablando del presidente y los medios. El presidente teniendo un poquito más culpa, pero los medios yo creo que también... Un poquito nada más. Yo creo que él tiene más culpa, pero la realidad es que los medios, yo creo que a la misma vez, con la tecnología y con las redes sociales, yo creo que ha habido un poquito de un querer de ser el primero en reportar una noticia y no siempre doble chequear quizás la información. Entonces yo creo que ambos tienen que ver el papel que juegan dentro de nuestra sociedad y ver cómo pueden mejorar, especialmente el presidente. Yo creo que durante la guerra de Irak los medios sufrieron mucha credibilidad porque reportaron simplemente la propaganda de George W. Bush y después se dieron cuenta que no habían armas de destrucción masiva, y eso causó que los medios quisieran fiscalizar más a los políticos de ambos partidos. Y yo creo que con los ataques de Trump a los medios tienen que tener cuidado de no hacerle juego a él, porque yo creo que el recibir cobertura gratis durante las primarias fue lo que lo sacó electo. Él no gastó ni un centavo en las primarias de Nueva York porque tenía toda la cobertura de los medios. Hay que cubrir al presidente, pero tampoco deben de darle tanto oxígeno a cualquier loquera que se le ocurra todos los días y enfocarse. Cuando se enfocaron en fiscalizar el asunto de la separación de familias y no se dejaron distraer, fueron más efectivos. Y obviamente verificar la fuente siempre es importante, pero cuando tienes al presidente quitándole credenciales a sus corresponsales que lo cubren, atacando a la prensa diciendo que son los enemigos del pueblo, es bien difícil que los medios no quieran fiscalizarlo. Estoy de acuerdo con el punto de que los medios perdieron la más credibilidad durante el tiempo de George Bush, pero sí, yo creo que durante las últimas presidencias se vieron que perdieron un poquito y ahora con el Trump han ganado un poquito más. Lo que yo creo que es importante notar es que Trump, aunque no es un extremista, no lo pongo en el mismo nivel de un dictador cuando viene con los medios, pero cada paso que uno toma de quitarle acceso a los medios no es un paso correcto. Uno puede estar desacuerdo con Jim Acosta, el señor de CNN, que se le vio que se le quitaron el acceso, pero al final del día el estar desacuerdo con él no debe ser suficiente para quitarle a él acceso a la Casa Blanca. Yo creo que nuestra democracia sobresale cuando los medios de comunicaciones tienen acceso y tienen la oportunidad de retar a los líderes electos y al equipo de prensa del presidente. Con esa área estoy yo desacuerdo con el presidente. Un último apunte les voy a pedir sobre si creen, lo que decíamos al principio del programa, que la amenaza de seguridad nacional de la caravana de migrantes
parece que se haya desvanecido desde hace una semana, porque el presidente ya no ha vuelto a hablar de ella cuando lo hizo día sí, día también, mañana, tarde y noche, antes de las elecciones. ¿Qué les dice eso, señor de Jesús? Honestamente no entendí la pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí. Donald Trump utilizó la caravana de migrantes en su discurso público antes de las elecciones, por la mañana, por la tarde y por la noche. Llegaron las elecciones y las referencias del presidente Trump a esa caravana de migrantes tienden a cero cuando cero tiende a infinito. Yo creo que una de las ironías de la presidencia y del carácter de Trump es que por más mentiras que haga todos los días, de cierta forma él también es muy transparente. Nos está demostrando que eso fue simplemente una táctica electoral, tratar de meter miedo con gente que en realidad no debe asustar a nadie, que están a millas de aquí, y fue una táctica pues para manipular el electorado más que una política pública que está impulsando, porque como tú dices, Yami lo menciona. Es verdad que es una táctica política, pero a la misma vez yo creo que sí tuvo impacto el ser que iba a mandar soldados a la Guardia Nacional. Yo creo que esas noticias llegan a la caravana, llega a los familiares de esa gente y también yo creo que añadió presión al papel que jugó México, sabiendo que esa caravana estaba en su país. Esto, es ambos entonces, y tuvo un impacto en la caravana, pero también se usó para política. Lo tenemos que dejar aquí. Las opiniones de los analistas que hoy nos han acompañado: Wadi Gaitán, analista conservador, vocero de la Iniciativa Libre, exdirector de comunicación del congresista Carlos Curbelo, y Federico de Jesús, analista demócrata, estratega en comunicación, ex portavoz de la campaña de Barack Obama en el 2008. Gracias por estar esta noche en Poder Latino. Gracias, un placer. Y a ustedes, enseguida regresamos con la información cultural. Antes, como siempre, les pedimos que nos digan qué opinan, qué piensan sobre estos temas. @PoderLatinoNTN. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos.